Hola y bienvenidos. Son muchos los autores que han expresado las diferentes competencias que deben conformar el perfil del profesor, sobre todo en esta época en la que la educación está sufriendo diferentes cambios. Para hablar más acerca del tema de las competencias docentes en el nivel de educación superior, realizaremos un conversatorio con dos expertas en el tema que de una u otra forma han vivido, han presenciado estas transformaciones. Hoy nos acompaña la máster Ana Lucía Moreno y la doctora Marta Luz Lanza, ambas de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Bienvenidas, estimadas colegas. Gracias. Iniciaremos este conversatorio con la opinión de Marta acerca del tema de las competencias docentes en el nivel de educación superior. Bueno, cuando nosotros hablamos de competencias, como nos lo dice Perrenau, es esa capacidad que tengamos de movilizar y gestionar los recursos. No solo se trata de conocimientos, de habilidades y actitudes, sino cómo el docente gestiona todos los recursos que posee para desarrollar, ¿verdad?, una calidad educativa. Entonces, cuando hablamos que los docentes estamos formando, como es en la Universidad Pedagógica, que ese es el modelo que nosotros tenemos, podemos decir que entonces hacemos que el docente reflexione sobre su propia práctica. Eso es lo más importante, ¿verdad? Cómo vamos desarrollando nosotros nuestras clases, nuestros espacios pedagógicos, ¿verdad? Cómo nos vamos interesando por cómo avanzan los estudiantes, cómo proponemos esas estrategias en las que ellos puedan avanzar, respetando cada uno de los ritmos, ¿verdad?, que los estudiantes tienen, darles esas experiencias donde ellos puedan investigar, puedan llegar a las conclusiones, puedan llegar a los conocimientos, porque los profesores estamos ahí para ayudar a los estudiantes a encontrar ese camino, ¿verdad?, del conocimiento. Entonces también cómo esa variedad, esa diversidad de estudiantes que tenemos en el aula la tenemos que aprovechar, ¿verdad? Y ver la diversidad, la diferencia como una riqueza, ¿verdad? No pretender homogeneizar el grupo, sino que los profesores tenemos esa capacidad, y el enfoque por competencias nos lo da, de ir viendo cómo los estudiantes se van moviendo en sus capacidades y vamos viendo toda la riqueza que ellos poseen, porque al final el ser docente, la experiencia que nos va dando es lo que nosotros nos va permitiendo conocer a cada estudiante, y entonces por eso dije al inicio que es la capacidad de movilizar varios recursos, porque el docente ante todo debe ser creativo, ¿verdad? Todo podría estar escrito, pero es como el profesor busca esa información, ¿verdad? Cómo llevamos al estudiante a indagar, a experimentar, a que él sea el propio constructor de su conocimiento. Entonces, y que la competencia realmente la pueda reflejar, porque muchas veces nos quedamos en una enseñanza sin recibir una retroalimentación, de manera que el estudiante nos pueda mostrar de lo que es capaz de hacer, de cómo ha avanzado en el conocimiento, cómo vemos a un estudiante al inicio de la clase y luego lo vemos al final y nos sentimos satisfechos cuando decimos qué avance han tenido, realmente lo puedo ver, me lo ha podido mostrar. Entonces yo pienso que esa es una gran riqueza, y pues que todos los profesores que trabajamos en un nivel superior o en cualquier nivel, ¿verdad?, donde trabajemos, es eso, ayudar a las personas a desarrollar habilidades, porque el mundo se mueve a través de lo que somos capaces de gestionar, dónde buscar la información, cómo hacerlo, cómo estructurar lo que encontramos. Entonces, me parece que ese concepto me pareció muy importante, ¿verdad? Y también cómo logramos ese trabajo colaborativo, ¿verdad? Cómo entre los estudiantes esa competencia del trabajo en equipo, cómo interdisciplinariamente nos podemos relacionar y podemos enriquecernos con la experiencia del otro. Muy bien. Ana, ¿cuál ha sido su experiencia concreta en relación a este tema? Bueno, he tenido la gran bendición de estar en los 4 niveles, pero en este momento nos vamos a referir a la experiencia en el nivel superior, coherente con lo de competencias. En este caso vemos que, y lo que decía la colega,
en el camino de la experiencia que vamos teniendo, vamos identificando algunas debilidades, algunas fortalezas. En ese sentido, tuve la experiencia de poder escribir artículos sobre competencia. Y uno de mis primeros artículos, justo hoy lo traje para hacer relación a esa experiencia, y escribí el compromiso docente. He escrito otros, como ser competencias en la evaluación en el campo de la docencia, la evaluación como competencia en el aula de diferentes niveles, cómo evaluar auténticamente al sistema educativo, y que lo pueden encontrar pues en el sistema, en la página del Heraldo, ¿verdad? Y en la revista Hablemos Claro. Esa es una de las experiencias. Otro como docente, y ahí es donde he experimentado aspectos tan impactantes como decir, qué errores cometí cuando di mi primer clase de pedagogía y cómo construyo ahora con mis estudiantes al saber qué competencias he desarrollado. Ejemplo, mi primer clase de pedagogía, me di una desvelada buscando 21, lo recuerdo tanto, que fue en el 88, 21 conceptos de pedagogía, y les dije a mis estudiantes, pobrecitos, estúdiense estos conceptos y de pe a pa. Entonces, esa experiencia al no tener competencias pedagógicas. Ahora construyo los conceptos de las ideas que me aportan mis estudiantes y con ellos vamos compartiendo el conocimiento. Como le decía también Marta, vamos gestionando el conocimiento compartido con los estudiantes. He sido docente en los módulos desde el 99 también, módulos de competencia de diplomado de formación pedagógica, que el primero que dimos fue para 80 estudiantes de media, y había siempre el módulo de competencias docentes, nada más que para el nivel medio. He sacado mi diplomado en competencias, que fue el primero que brindó la Universidad Pedagógica durante un año, entonces competencias docentes, y ahí entró la cojita que debemos de tener experiencias para identificar y reconocer que debemos de crecer como docentes. Y un docente que tiene las competencias en base a su experiencia es valiosísimo, porque vamos aprendiendo a comprender que lo que estamos haciendo debemos de cambiarlo, debemos de transformarlo. Es en ese sentido que aprendemos a desaprender la práctica anterior con las prácticas que vamos fortaleciendo esas competencias. Y también cuando he escrito algunas reflexiones, pensamientos sobre las competencias. Un ejemplo, el compromiso docente en la práctica pedagógica. Eslogan. Y eso pues va haciendo conciencia uno de la experiencia en el aula. Nadie le da la experiencia a un docente, es la práctica en el aula. Y en ese sentido son esas experiencias en términos generales. He tenido muchas, ¿verdad? Pero a nivel superior, esas. Y poder participar en equipos, también en comisiones, para fortalecer el currículo en base a las competencias. Un caso podría mencionar cuando se crearon y hubo la iniciativa de crear 21 bachilleratos. Y se hizo con el enfoque basado en competencias. Y no digamos en nuestra universidad pedagógica. Cuando vino todo el revuelo del proyecto basado en competencias y vemos que es nuestro modelo y no podemos enmarcarnos en otro modelo, sino apropiarnos del nuestro. Y es que nuestros alumnos demuestren lo que saben hacer. Y ahí la responsabilidad somos los docentes. Eso, así en términos generales de la experiencia que he tenido en competencias docentes. Excelente. Marta, ¿cuáles serían los aportes a la educación desde ese proceso de formación en cuanto a competencias docentes en Honduras? Bueno, como mencionaba la licenciada Lucía, nosotros como Universidad Pedagógica tenemos un gran compromiso, ¿verdad? Porque somos la formadora de los docentes que están laborando o que van a laborar en el sistema educativo. Y entonces
Nosotros que nos hemos enmarcado en capacitación, por ejemplo, a docentes que ya están ejerciendo su profesión, y muchas veces es ese el cómo. Los profesores están ávidos de decir, sí, muy bien su discurso, pero ¿cómo? ¿Verdad? Yo que trabajo en el área específica de educación especial, atender las necesidades educativas especiales, entonces los profesores, ellos fascinados cuando hablamos de la diversidad, cómo atender las necesidades de cada estudiante, las necesidades individuales, y preguntan el cómo. Muchas veces queremos como la receta, ¿verdad? Como 2 cucharaditas de esto más esto y mañana, porque no se trata de eso, sino los ingredientes posibles. Entonces cuando estamos en un modelo de competencias, usted dice, bueno, me han enseñado a gestionar cómo yo puedo hacer para que mis estudiantes logren los aprendizajes, ¿verdad? Porque tenemos que asumir la responsabilidad como docentes y decir, bueno, yo soy una docente, soy egresada de la Universidad Pedagógica o he recibido una formación de competencias a nivel superior y debo estar en la capacidad de gestionar. Voy a leer textualmente algo que me gustó mucho y que va en relación con la profesora Ana Lucía cuando dice, el profesorado que explicita y reflexiona sobre su práctica, pero no en ese sentido de la angustia que provoca, sino una reflexión que conlleva a aprender metódicamente de la experiencia y transformar su práctica cada año. Porque es cierto que los profesores nos angustiamos, ¿verdad? Cuando usted introduce un tema, queda viendo a los estudiantes y les ve aquella carita de que, ¿qué fue lo que dijo el profesor? ¿Verdad? Y usted dice, o cuando pregunta y los imaginarios o lo que ha quedado en la mente de nuestros estudiantes, algo completamente distinto de lo que era su propósito. Entonces, reflexionar sobre esta metodología creo que no me funciona, ¿verdad? O este grupo, porque los grupos, aunque usted dé el mismo espacio pedagógico, cada estudiante le va dando diferentes experiencias y entonces usted debe ir retomando y decir, bueno, para grupos grandes yo puedo utilizar esta estrategia, ¿verdad? Se diferencia el profesor o el estudiante que ya ha estado en el campo al que nunca ha tenido una experiencia. Entonces usted dice, bueno, tengo que cómo complementar, ¿verdad? Porque cuando se maximizan las diferencias, entonces cuando usted puede orientar todo para lograr el aprendizaje, porque a veces tenemos temor a la diferencia, ¿verdad? Quisiéramos que todos aprendieran al mismo ritmo, todos aprendiéramos lo mismo, pero la vida no es esa. La diversidad es innata al ser humano, ¿verdad? Y entonces las experiencias de aprendizaje tampoco se deben dar al azar, aunque los profesores, como la experiencia, como dice Ana Lucía, nos da de que un profesor pues, puede perfectamente plantear una estrategia en el momento y resulta que le funcionó muy bien, ¿verdad? Pero no podemos basarnos solo en el azar, voy a probar o se me ocurre en este momento, sino que el conocimiento y la enseñanza que nosotros hacemos, entonces el aporte para Honduras es eso, que los profesores estemos brindándole a los estudiantes constantemente experiencias que puedan poner en práctica, que hagan como una investigación-acción, que van al campo, regresan y realmente comprueban si esa experiencia o esa estrategia que se planteó realmente funciona, en qué contexto funciona, ¿verdad? Y es así donde, como decía la profesora Ana Lucía, la misma experiencia, los primeros alumnos nuestros, ¿verdad? Uno dice, nuestros primeros alumnos haber sufrido todo lo que nosotros, o cuando iniciamos que ponemos tantas tareas y luego que nos toca revisar aquello porque todo debe ser con un propósito, hasta la tarea, uno debe analizar esta tarea para qué es, cuál es mi propósito, ¿verdad? Que aprendan, que refuercen, que descubran. Entonces, todas las estrategias que nosotros aprendamos o apliquemos deben tener un fin. Y al final, también conocer esas representaciones del alumnado, o sea, saber que cuando iniciamos un espacio pedagógico, como dice los conocimientos previos, saber qué es la idea inicial que tiene este estudiante, porque a veces es difícil romper con los esquemas y por eso es que al final el estudiante quizás pueda salir con una idea que no era el propósito. Entonces siempre debemos conocer los imaginarios, qué piensa el estudiante sobre el tema que estamos hablando. ¿Habrá otra forma de resolver lo que yo estoy planteando?
Mi forma de resolver no puede ser la única, ¿verdad? Esas habilidades, cuando uno viaja al extranjero y ve que lo que realmente necesita es esa competencia de buscar información, cómo analizar, cómo hacer una lectura rápida, dónde encontrar lo que estábamos buscando. Como en primaria, cuando nos dejaban cuestionarios y queríamos que la respuesta estuviera así, como dice la pregunta. Y no, hay preguntas que usted tiene que leer 3 páginas para encontrar la respuesta. Entonces, esas competencias son las que tenemos que ir desarrollando, porque él tiene que tener esa habilidad de encontrar la información, de tener esa curiosidad, ¿verdad? Como cuando iniciamos una tarea y tenemos la curiosidad de aprender, ¿qué es esto del oficio? Como muchos lo plantean, de ser profesor, ¿verdad? ¿Qué competencias básicas debemos tener, ¿verdad? Como decía, y voy a aprovechar que siempre menciono a mi abuelo, decía mi abuelo, desde el talante, ¿verdad? Entonces, cuando usted se para, desde que usted se para, usted ya está dando un perfil y dice, esta persona maneja, ¿verdad?, lo que está hablando. Entonces, esa fuerza y ese empuje, podríamos decir, se lo da el conocimiento y las experiencias que nosotros como profesores brindemos a los estudiantes. Muchas gracias. A ver, Ana, la pregunta del millón. ¿Cuáles son esas competencias generales que debe poseer el profesor universitario, el profesor de educación superior? Bueno, a esa pregunta pensaríamos, ¿cuál sería el perfil idóneo para un profesional de la docencia en el nivel superior? Les leeré un trozo pequeño de mi artículo, uno de los primeros, como ya les explicaba. Una de las primeras es adoptar un compromiso profesional. Y escribo lo siguiente: para que exista una verdadera y auténtica educación de calidad, es indispensable la voluntad y el compromiso asumido en la profesión, en este caso la docencia, una profesión noble que realiza el profesional que se dedica a enseñar. En este sentido, representan los actores quienes tienen la responsabilidad de orientar, dirigir, guiar o mediar el proceso educativo, principalmente en el trabajo que se realiza en el aula. Es en el aula donde nosotros podemos concretizar ese perfil. Bueno, uno de ellos, ya dije, el compromiso docente. Otro, usted me preguntaba generales. Yo podría repensar en 3 ámbitos. Uno es el conocimiento, poseer el conocimiento para el campo en el cual nosotros estamos desempeñándonos. Otro sería el dominio de la metodología en el caso de la docencia. Es fundamental manejar la metodología. Ya vimos, si yo adopto un modelo conductista, me doy cuenta que puedo, ¿verdad?, dejar huella un poco negativa en mi estudiante si no lo hago bien. Pero si yo voy avanzando en esas competencias y fortaleciendo ese perfil en mi profesión, voy a ir transformando, haciendo crítico a mi estudiante, ayudándole, promoviendo que él participe. Y es así como podemos hablar del dominio de la metodología, variedad de técnicas para enseñar. Y el beneficiado, ¿quién va a ser? Nuestro estudiante, que esté en nuestras manos. El tercero, podría yo decir a nivel general, la evaluación. ¿Cuánto me puede ayudar la autoevaluación? Como decía mi colega, a reflexionar qué es lo que estoy haciendo bien y qué es lo que estoy haciendo mal. Y es así como puedo fortalecer ese perfil. Hablando de algunas competencias específicas, me atrevería ya como el modelo de competencias, el dominio de los 3 saberes. El saber conceptual, que ya mencioné, el conocimiento. Nadie puede dar lo que no tiene. Nadie enseña lo que no sabe. Y es así que en ese sentido tenemos que dominar lo conceptual. Si vamos a hablar de competencias, como iniciamos en este conversatorio, tenemos mínimo manejar un concepto. Y que bien lo leía. Hay muchos autores que nos enseñan sobre eso. Entonces es importante manejar los conceptos. Luego, ¿cómo trasladar esa teoría a la práctica? Y ahí venimos a lo que es el saber procedimental. ¿Qué capacidad, qué destrezas y habilidades puedo demostrar con esa teoría que yo manejo?
Ejemplo, pedagogía, la ciencia de la educación, la teoría. Hablando de metodología, la didáctica, la técnica de cómo enseñar esos contenidos y cómo trasladarlos a la práctica, ¿verdad? La pedagogía me dice, Pablo Freire, al enseñar nosotros tenemos la oportunidad de liberar a nuestro estudiante. ¿Cómo lo podemos liberar? Que él nos aporte sus propias ideas, valorar sus propias ideas. Y el tercero, que considero que no es el menos importante, si mi criterio personal es el más valioso para mí, el saber actitudinal. Un docente que tiene bien desarrollado el saber actitudinal va a tener ese compromiso con su profesión y el beneficio con sus estudiantes. Va a amar lo que hace, como dice la pedagogía. Hay 3 características para lograr un perfil en un docente adecuado: el manejo del conocimiento, el amor y la autoridad. Entonces, si vamos a enseñar de pedagogía, tengo que saber de pedagogía. Si voy a enseñar de educación especial, tengo que saber de educación especial. Pero también tengo que amar lo que hago, sentirme bien con eso que hago y me voy a sentir realizada. Entonces, todo lo que haga lo voy a disfrutar como el mejor plato que me gusta. Cuando voy al aula le encuentro con mi estudiante. Y el tercero, la autoridad. Establecer límites con nuestros estudiantes. Porque ¿quién es el que debe de saber un poquito más? Es el docente. Corregir aquellos errores que nuestro estudiante en algún momento nos demuestre. Y hacerlo bien. Entonces creo que esas 3 características fortalecerían el perfil del docente. Y agregaría otros para poder como fortalecer ese perfil: la ética, el creer en el otro, el sentirme bien con el éxito de mis estudiantes, el sentirme bien con aquello que yo estoy aportando día a día, el granito de arena que voy aportando. Entonces, hablar de un perfil profesional, actualizarme, ¿verdad? Hoy el uso de la tecnología, la comunicación es importante. Entonces, hay tantas: ser un docente friki, investigador, profundizar en el conocimiento, etcétera, etcétera. Y no perder lo actitudinal, las buenas relaciones con mis semejantes, específicamente con mis estudiantes, ¿verdad? Mantener la relación pedagógica adecuada en el aula. Excelente, muchísimas gracias a nuestras expertas, gracias por sus aportaciones. Hemos compartido con nuestras expertas y no cabe duda que nos han dejado un aprendizaje significativo, sobre todo para aquellos docentes del nivel de educación superior que estamos comprometidos con el mejoramiento de la calidad educativa y que impacte la vida de nuestros estudiantes. Muchas gracias por su atención.